Bueno, quiero compartir con ustedes otro tema. Estamos en lo que es la asignatura tecnología, la unidad 3 que es contabilidad. Y vamos a ver en este momento contenido que son los principios de contabilidad actualizados. Digo actualizados porque ya los principios que anteriormente se aplicaban, que eran principios mexicanos, ¿verdad? Ya no se aplican. Hoy todo es en base a la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, conocida como NIF para las pymes. Entonces vamos a ver los principios de contabilidad en base a la sección 2 de la NIF para las pymes. ¿Cuál es el nombre de la sección 2? Conceptos y principios generales. ¿Cuál es el alcance de la sección? El alcance es describir los objetivos de los estados financieros, las cualidades, ¿verdad?, de los estados financieros, las cualidades que deben de tener o las características que deben de tener los estados financieros. Además de eso, también establece conceptos y principios básicos relacionados a lo que son los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? Es proporcionar información. Proporcionar información acerca de la situación económica de la empresa en un determinado periodo, acostumbradamente y por ley es al 31 de diciembre de cada año. Entonces, los estados financieros, además de mostrar la situación financiera, ¿verdad?, también el rendimiento, ¿verdad?, las ganancias que se obtuvieron, qué tan rentable fue el año, los flujos de efectivo, ¿verdad? Entonces, todo esto se muestra en un conjunto de estados financieros, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para la toma de decisiones de los usuarios. Ya vimos quiénes son los usuarios, pero también aquí vamos a darle un repaso, ¿verdad? Ya que los usuarios dijimos que son los accionistas, administradores, clientes, asesores, entidades gubernamentales, acreedores, proveedores. Ahora vamos a ver lo que es las características cualitativas de la información en los estados financieros. ¿Cuáles son las características que establece esta sección 2, ¿verdad? ¿Cuáles establece en este caso? En este caso, la comprensibilidad es la primera característica. La información proporcionada en los estados financieros debe de ser comprensible, ¿verdad? Debe de presentarse la información de manera que los usuarios puedan comprender esa información. O sea, pero para eso los usuarios deben de tener un conocimiento razonable también de las actividades económicas empresariales, ¿verdad? Ahora, no es correcto que en los estados financieros dejemos de escribir información importante solo por el hecho de que algún usuario no pueda comprender la información, porque entonces estaríamos violando los principios, ¿verdad? Ya que en esta norma hay muchos principios y muchos procesos que se tienen que hacer, como por ejemplo el deterioro, ¿verdad? El registro de activos y pasivos por impuestos diferidos, ¿verdad? Que para poder comprender se tiene que hacer un estudio profundo de lo que es la norma, la NIF para las pymes. Entonces, solo por el hecho de que uno de los usuarios no vaya a comprender, no vamos a dejar de escribir, ¿verdad?, información importante, porque entonces perdería la confiabilidad los estados financieros. Entonces, veamos la otra característica, relevancia. La información en los estados financieros, presentada en los estados financieros, debe de ser relevante. ¿Por qué?
porque en base a los estados financieros, los usuarios van a tomar las decisiones. Debe ser una información relevante para la toma de decisiones de los usuarios, ¿verdad? Entonces, por eso es que debe cumplir con esta característica cualitativa, relevancia. La información debe ser relevante. Y es relevante cuando ejerce influencia en la toma de decisiones de los usuarios, ¿verdad? Entonces ahí la información es relevante. Veamos esta otra parte, esta otra característica, materialidad o importancia relativa. La información es material y por ello es relevante. Si su omisión o presentación errónea puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Una omisión, ¿verdad?, en los estados financieros puede influir de manera errónea en la toma de decisiones de los usuarios, ¿verdad? Si un contador deja de presentar alguna información en los estados financieros que sea significativa, esta puede influir de manera errónea en la toma de decisiones de los usuarios, ¿verdad? Ahora, si hay una omisión, si se cometió una omisión en los estados financieros, pero no es significativa, significa que no es material, que no va a influir en la toma de decisiones de los usuarios, ¿verdad? Ahora, no es correcto que si hay un sesgo, un error o una omisión en los estados financieros, aunque no sea significativa, no significa que no se va a corregir. Siempre tiene que corregir. Recuérdense que los estados financieros deben de ser íntegros, ¿verdad? Deben de ir completos, ¿verdad? Así es de que espero que se haya comprendido estas características cualitativas.